Muy buenos días tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Ya vimos una diferencia entre el nos y el nosotros. El nos, que es yo mismo integrado con los demás, pero sin pensar un poco menos en ellos, o sin pensar, o más bien pensando menos en ellos, más en mí. Y un nosotros donde perdemos ese yo y lo fusionamos con el otro para ser mejor y ellos ser mejores. Entonces la diferencia entre estos conceptos es expresiva de la situación humana. El nos, con ciertas voluntades, reúne trabajadores, establece comunicaciones verbales, aún auditivas, agrupa experiencias, crea solidaridades espontáneas, pero cada uno se conserva para sí y no se integra jamás en la colectividad. Puede volver a su morada interior, guardar intacto el amor propio, su egoísmo natural y aún sus pensamientos sin que nadie les influya. Si nos vamos a nosotros, que engloba múltiples unos que se convierten en partes de una gran totalidad, que se llama una clase social o un pueblo o una comunidad humana, estrechamente unidos y abrazados por la sólida ligazón de necesidades semejantes, deseos e ideas comunes. Entonces las distintas lenguas pues expresan nítidamente esta diferencia. En inglés we significa nosotros, mientras ourselves somos, cada uno, aunque estemos concertados. En alemán, uns, que significa nos, lo que es para cada uno a la vez que de todos. Y wir, que define nosotros, unión indivisible. Y en francés se dice nous, para expresar el colectivo humano. Y nous, outres, la libertad de quienes lo integran. Sabrá Dios si se pronuncia así el François, pero me imagino. Entonces la misma distinción conserva el italiano entre noi y noi altri, para que nos y nosotros pues, no hagan caer en equívocos ni confusiones gregarias o disgregadoras. Entonces partimos siempre de la afirmación, yo soy yo. Perdón, no pregunta, sino yo soy yo. Y no hay otro para mí. Esto sí, me lo sé muy bien, pero resulta que también aquellos asombrados por tan fantástico yoísmo, replican en voz alta, yo también soy yo. Y así la palabra nos ascendió a universal, porque todos tenemos un yo. Pero si quiero hacerlo una propiedad privada, debo obligar a los otros a callar religiosamente, como se dice en el argot popular, ¿no? Y sería preciso que la palabra yo, pues no lo pudiese usar nadie, fuera prohibida, como la ley que castiga el que usurpa mi nombre y apellido. Tal ley no existe, porque las palabras que salen por la boca singular no tienen vuelta cuando se universalizan. Entonces el yo orgulloso que no quiere ser nos, se refugia en su interior y se mantiene mudo de pensamiento para los otros. Y la callada por respuesta que el silencio del yo orgulloso oculta la presunción de ser único. Entonces difícilmente podemos vivir sin hablar, pues necesariamente pues necesitamos comunicar algo todos los días, a cualquier hora. Porque al dirigirnos unos a otros, poco a poco pues vemos extendiéndonos con palabras sonoras llenas de sentido. Ver es vernos, vivir es vivirnos, hablar es hablarnos y pensar es pensarnos. Entonces así se crea el nos. Pues el que se empeña, explica García Vaca, que en solo yo veo, yo digo, yo soy, y se queda en la inanidad o el vacío. Y se muere a sí mismo. Y de no querer ser uno más entre tantos hombres que existen en la tierra
y para que no le traten como igual, pues se opone un impertérrito silencio. Y cuando hablamos se recaba la atención de alguien concreto, pero si nos dirigimos al hombre en abstracto, pues tales coloquios son en realidad soliloquios. Y ese personaje a quien hablo no lee solo porque le hablo, sino también responde a mis palabras. Y por la conversación que entablamos nos reconocemos hombres singulares. Es un hecho que cuando nos miran, inmediatamente nos vemos, y por ello es posible existir unicomprendidos, pues hasta observándonos podemos vernos con los ojos de otros. Tal es el poder del nos. Sí, nos damos cuenta, pues estamos sabiendo que somos, al asomarnos al mundo todos los días, tocar cosas deseadas, ver rostros nuevos, oír voces desconocidas, y también al vivir uno desde otro recíprocamente. Pero si nos resistimos a aceptar que los demás ven igual que yo veo, nos rebajamos a ser un objeto más para los ojos ajenos, porque me observan. Entonces el nos vincula a los individuos como una atmósfera que respiran, pero de la que puede separarse porque siguen aferrados a lo particular. Y de aquí nace el peligro que el nos se distingue en seres aislados, átomos vivientes, tal como ocurre con el nosotros, creador de pueblos y sociedades por obra de voluntad unánime, que transforma la suma de hombres en una totalidad en marcha hacia un ideal y proyecto del futuro. Y ahí es donde vivimos trabajando, luchando por muchos nuevos para todos, construyendo mundos, y morimos unidos, porque la muerte jamás es de un solo hombre, es de todos. Y en nosotros que ahuyenta el miedo a la nada y nos apoya sólidamente. O sea que el nos definitivamente no integra a una sociedad, sino que el nos es permanecer yo entre ellos, pero sin estar. O sea, es más o menos lo que está sucediendo hoy con muchos, que aún uno mismo hace eso. Hay una manifestación para algo bueno, uno sabe que es bueno, pero uno no va. O hay una familia comiendo, pero nadie escucha al que habla. Es un nos simplemente presente ahí, pero no se trasciende. El nosotros, recordemos que trasciende más hacia un colectivo, y el nos hacia un yo que está ahí en presencia de un colectivo naturalmente, sin más ni más, o sea, un yo común. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.